Año 2005. Millones de personas viven una segunda vida en el mundo virtual de Azeroth, pero de repente algo sale mal. Los jugadores empiezan a caer muertos en las calles de las ciudades principales. No hay enemigos a la vista, no hay guerra, solo una infección invisible que se propaga más rápido de lo que los servidores pueden procesar. Lo que empezó como un simple fallo de programación en un videojuego acabó convirtiéndose en el experimento epidemiológico más importante de la historia. Bienvenidos a la crónica del incidente de la sangre corrupta. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos entender qué es World of Warcraft. Lanzado en 2004 por Blizzard Entertainment, este videojuego no era simplemente un entretenimiento, era un fenómeno cultural sin precedentes. En su apogeo, WoW llegó a tener más de 12 millones de suscriptores activos mensuales. Imaginen una nación entera, con una población superior a la de muchos países europeos, viviendo, comerciando y luchando dentro de un mundo digital. Azeroth era un ecosistema vivo. Miles de servidores albergaban comunidades masivas que pasaban horas diarias conectadas. La economía del juego era tan compleja que economistas reales la estudiaban. Había jerarquías sociales, alianzas diplomáticas y guerras territoriales. Cuando la sangre corrupta apareció, no infectó a unos pocos personajes en una pantalla, infectó a una sociedad digital vibrante y densamente poblada. Por eso, el caos que siguió no tuvo precedentes en la historia de la informática. Todo comenzó en la selva de Tuarzespina. Blizzard lanzó una nueva zona, Zul'Gurub. El jefe final, Hakkar, tenía una habilidad llamada sangre corrupta. Era un virus que te quitaba vida gradualmente y se contagiaba por proximidad. En teoría, el virus debía desaparecer al salir de la mazmorra, pero los programadores olvidaron un detalle: las mascotas de los cazadores. Cuando una mascota se infectaba y el dueño la guardaba, el virus quedaba congelado en el código. Al volver a invocarla en una ciudad masificada como Ironforge, el desastre fue inmediato. La mascota era el paciente cero. El virus había salido del laboratorio y no había vacuna. Pero lo que convirtió este error en una masacre imparable no fueron solo los jugadores, fueron los PNJs, los personajes no jugables. Los vendedores de comida, los banqueros y los guardias de las ciudades tenían una programación distinta. Su salud se regeneraba casi instantáneamente. Esto los convirtió en portadores asintomáticos eternos. No morían, pero estaban infectados. Cualquier jugador que se acercaba a comprar suministros o a gestionar su banco contraía la sangre corrupta al instante. Las ciudades se transformaron en trampas mortales invisibles, donde el aire mismo parecía estar envenenado. Fue el primer caso de supercontagiadores en un entorno simulado, algo que ni los propios diseñadores de Blizzard habían previsto en sus peores pesadillas. En pocos minutos, las capitales se convirtieron en zonas de guerra biológica. Los personajes de nivel bajo morían instantáneamente, creando montañas de huesos. Pero lo que realmente fascinó a los científicos años después fue la reacción humana. Aparecieron los samaritanos, jugadores que curaban a desconocidos arriesgando su propia vida. Pero también aparecieron los terroristas, infectados que corrían hacia las zonas sanas a propósito para asegurar que la plaga no se detuviera. El miedo fue real. Los jugadores abandonaron las ciudades y se escondieron en las montañas. Fue el primer éxodo virtual de la historia. La reacción de la comunidad fue fascinante y aterradora a partes iguales. Hubo jugadores que, al ver que su personaje iba a morir de forma inminente, decidían hacer un último viaje rápido hacia las zonas de inicio, donde los jugadores novatos de nivel 1 aparecían por primera vez. Era puro terrorismo digital. Querían ver el mundo arder antes de desaparecer. Por otro lado, surgió una especie de policía de salud improvisada. Jugadores de alto nivel con habilidades de curación se apostaban en las puertas de las ciudades para intentar limpiar a los infectados antes de que entraran. Pero el código era demasiado agresivo. En muchos casos, estos héroes acababan infectados y al intentar huir para salvarse, propagaban la enfermedad a zonas rurales que hasta entonces estaban limpias. Nadie estaba a salvo, ni siquiera aquellos que intentaban hacer el bien.
Blizzard intentó imponer cuarentenas voluntarias, pero nadie las respetó. Los administradores intentaron crear zonas seguras, pero los terroristas siempre encontraban la forma de saltarse los bloqueos. Al final, tuvieron que apagar los servidores y reiniciar todo el mundo virtual. Años después, el CDC y el FBI estudiaron este evento. Sus modelos matemáticos de entonces no podían predecir la irracionalidad humana, pero el lore de este juego sí lo hizo. La sangre corrupta enseñó que, en una pandemia, siempre habrá gente que ayude y gente que, por malicia o simple curiosidad, ayude al virus a ganar. Lo más increíble es que años después, durante la crisis del COVID-19 en 2020, epidemiólogos de universidades como Princeton volvieron a mirar las gráficas de este incidente de 2005. ¿Por qué? Porque los modelos matemáticos estándar no podían predecir un factor clave: la estupidez y la curiosidad humana. En World of Warcraft, los científicos observaron el factor curiosidad. Jugadores que, sabiendo que una ciudad estaba infectada, viajaban allí solo para ver los montones de esqueletos. Se infectaban y luego volvían a sus casas virtuales. Este comportamiento de ignorar el peligro por ver el espectáculo fue una lección vital para la ciencia real. Aprendimos que en una pandemia, el virus no es el único enemigo. El comportamiento impredecible del ser humano es igual de letal. Y hasta aquí el lore de hoy. Espero que te haya entretenido, o que, al menos, hayas aguantado hasta el final para que el algoritmo me trate bien. Ya conoces el trato. Yo pongo el lore, tú pones el dinero. Suscríbete, dale like y comparte, que la casa en la playa no se paga sola y trabajar, sinceramente, no es una opción para mí. No me obliguéis a buscar un empleo de verdad. Soy Lore por dinero. Y nos vemos cuando necesite más visitas. Adiós.